Estamos en un lugar maravilloso, al pie de las secuoyas, estas de aquí, que hay delante de la colegiata de la granja. Justo ahí detrás está el palacio, los jardines, pero eso lo contamos en otros vídeos. Hoy vamos a hablar un poco de la colegiata. Bueno, antes de nada, vamos a hablar un poco de por qué se hizo este lugar. Porque, ¿qué había aquí? Aquí había una ermita realmente. Una ermita, bueno, dedicada a San Ildefonso, que era de los monjes de los Jerónimos del Parral, que están en Segovia. A ellos se lo había regalado los Reyes Católicos, pero en realidad estaba cerca de un real sitio que era Balsaín. Lo que pasa es que Balsaín, bueno, pues estaba muy destruido en ese momento, y cuando Felipe V vino a cazar por estos montes, pues le encontró que el lugar le gustaba mucho, pero que bueno, que eso no se podía utilizar. Entonces se planteó la reconstrucción, pero al final aquello no llegó a nada. Entonces en esas estamos. Felipe V, por cierto, es el primer Borbón, el que llega aquí a principios del siglo XVIII, el que libra la guerra de sucesión para quedarse con el trono, y cuando finalmente las cosas están más o menos arregladas, él se ha quedado viudo con 2 hijos mayores, con lo cual la sucesión está resuelta, pero tiene un problema. Y es una absoluta dependencia del sexo, pero algo exageradísimo. Total, que se quiere casar. Va a tardar menos de un año en casarse después de quedarse viudo, que para un rey en el siglo XVIII, entre buscar la mujer, que la mujer venga y unas cosas y otras, la cosa es compleja, ¿eh? Entonces llega Isabel de Farnesio, una italiana de armas tomar, pero de armas tomar, ¿eh? Van a encajar perfectamente. Ella se da cuenta rápidamente de que la mejor forma de tener controlado a su marido y poder conseguir que haga lo que ella quiere es darle lo que él necesita, y lo que necesita es sexo. Encajan muy bien y la cosa viene estupendamente. Bueno, van a poner en práctica una serie de cosas que aquí se consideraban absolutamente escandalosas, ¿eh? Pero es que él se había creado en Versalles, y en Versalles era todo como más suelto. Entonces, allí, por ejemplo, se llevaba mucho una cosa que era el impávido. ¿Y eso lo impávido qué es? Pues lo cuento otro día, porque estamos delante de la colegiata y casi que me da apuro, pero otro día os lo contaré. Bueno, la cuestión es que había que permanecer impávido, os doy una pista, pero a lo que vamos. Él quiere abdicar. El trono se le hace excesivamente pesado, no puede con él, tiene una sensación del tiempo, de la muerte. Bueno, de hecho, su mayor afición son los relojes de patrimonio nacional, que son probablemente la mejor colección del mundo, en gran parte se deben a él, los compra él, compra piezas extraordinarias, por ejemplo, el reloj de las 4 fachadas, del que también hablamos otro día, que es una cosa espectacular, como no se había visto nunca. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la sensación del tiempo estaba en todas partes. Yo imagino en aquellos palacios que en cada salón se oía el tic-tac de los relojes, el tiempo que pasa, y a él le agobiaba una barbaridad. Quería dejar el trono. Entonces tiene un hijo que tiene en ese momento 12 o 13 años, entonces decide abdicar en él. Es Luis I. El problema de Luis I es que va a ser rey, pero nadie se acuerda de él, porque va a ser rey solamente durante unos meses, contrae la viruela y muere. Entonces, ¿qué ocurre? El siguiente hijo, Fernando VI, es muy pequeño todavía, con lo cual Felipe V decide reinar por segunda vez. Es un caso único absolutamente en nuestra historia, ¿eh? Probablemente bajo la influencia de Isabel de Farnesio, a la que no le había hecho ninguna gracia la abdicación. Pero eso tiene mucha relación con el lugar en el que estamos, porque habían decidido construirse un palacio, un sitio real para la jubilación, por decirlo de alguna manera, y el sitio fue la granja. Pero claro, cuando hacen esa primera granja de San Ildefonso, por el nombre de la ermita que había aquí, era mucho más pequeña, porque en principio no era para que la corte estuviera allí, era para los reyes retirados, o sea, para los reyes eméritos, que se dice ahora. Bueno, la cuestión es que a los pocos meses vuelven al trono, con lo cual se tienen que replantear el palacio y deciden ampliarlo, porque va a ser el lugar para las estancias de verano de la corte. Ya sabéis que la corte española era itinerante, y en función de la época del año estaba en el Escorial, en Aranjuez, aquí en la Granja, en Madrid. Entonces se iban moviendo. Total, que esto era para el verano, es un lugar fresco. Bueno, hay gran parte de España que hoy está a 38 grados, y nosotros estamos aquí a 22 o 23, fresquicos y estupendamente. La cuestión, que una de las cosas que se mantuvo de la primera construcción fue la colegiata, que es este edificio de aquí, ¿vale? Cuando uno llega, se encuentra lo primero con esta fachada magnífica barroca de la colegiata. Pero hoy os voy a hablar de una cosa en concreto, y es que dentro de la colegiata está el Panteón Real. Y diréis, pero los reyes de España no se entierran en el Escorial, ¿no está ahí el Panteón Real? Bueno, pues no todos, hay excepciones, no muchas, pero hay algunas excepciones. Y la primera importante es Felipe V, porque él dijo que no quería que le enterraran en el Escorial. Le parecía un lugar lóbrego, siniestro, no le gustaba, y cuando murió antes el que Isabel de Farnesio, pues decidieron enterrarlo aquí, que es lo que él quería. Total, que lo entierran en una capilla que hay dentro de la colegiata, y también entierran cuando muere a Isabel de Farnesio. Bueno, cuando Isabel se queda viuda, se encuentra con un problemilla importante, y es que, ¿os acordáis que él había tenido un primer matrimonio, María Luisa Gabriela de Saboya, que no lo habíamos mencionado todavía? Había tenido 2 chicos, uno reinaría como Luis I, otro como Fernando VI. ¿Cómo creéis que había tratado Isabel de Farnesio al príncipe de Asturias, Fernando, el futuro Fernando VI, y a su mujer Bárbara de Braganza? Pues como una suegra, pero una suegra en condiciones, ¿eh? Entonces, claro, cuando ella se queda viuda y Fernando VI llega al trono,
pues se toma la revancha un poquito, ¿verdad? Entonces ella se va a quedar un poco marginada. De hecho, se había hecho un palacio aquí al lado para pasar la viudez, que es Río Frío, magnífico, súper recomendable. Está aquí al lado realmente. Bueno, el caso es que como Fernando VI muere sin hijos, pues sabéis que ríe el último, ¿verdad? Pues ríe más, si mejor ibas a gusto. Isabel de Farnesio rió mucho seguramente, porque ella había tenido hijos con Felipe V, el mayor, Carlos. ¿Y quién sería el sucesor en el trono? Pues Carlos, ¿quién había de decir que hasta el tercer hijo varón de Felipe V no sería el definitivo? Pues así fue, pero claro, ella mientras tanto a Carlos ya había ido buscando tronos, lógicamente, primero el ducado de Parma y luego el bueno de verdad, el gordo de la lotería, que era Nápoles y Sicilia. Carlos estuvo encantado de la vida en Nápoles, encajó perfectamente en la ciudad, fue muy feliz, porque además fue muy feliz en su matrimonio, un matrimonio político como todos, pero a veces ocurría que funcionaban. Y él se casó con María Amalia de Sajonia, la quiso muchísimo, y cuando muere su hermano, después de unos 20 años en Nápoles, más de 20, bueno, pues tienen que volver a Madrid. Llegan a Madrid y lo primero, casi lo primero que le ocurre es que se queda viudo. Carlos no era muy efusivo, no muy apasionado, De hecho, dijo: el primer disgusto serio que me da la pobre Amalia es este, o sea, morirse, que esto yo creo que para él era algo tremendo, decirlo, porque sufrió mucho, fue un viudo el resto de su vida, absolutamente, pero claro, pues llegó a Madrid y se quedó viudo, entonces llevó una vida mucho más austera. Decían que la corte española era la más aburrida de Europa en aquel momento, en época de Carlos III. La cuestión, lo que me importa, Felipe V e Isabel de Farnesio se enterraron aquí, en la colegiata de la Granja, pero es que Fernando VI y Bárbara de Braganza tampoco se enterraron en el Escorial, pero ahí fue por otro motivo, porque sabéis que las mujeres para enterrar, bueno, las mujeres, los consortes en realidad, para enterrarse en el Panteón Real del Escorial, tienen que haber sido madre de rey. Digo madre porque solo hay un padre, que es el marido de Isabel II, pero eso vendrá mucho después. Tiene que haber sido no solo reina, también madre de rey. Entonces, Bárbara de Braganza no tuvo hijos, con lo cual no tenía derecho. Y Fernando VI, que la quería de verdad, dijo que si su mujer no iba a estar allí, él tampoco. Y estarían siempre juntos. Y se enteraron en una fundación que habían hecho en Madrid, las Salesas Reales. Pero de eso hablamos otro día. La cuestión, Felipe V no fue al Escorial porque no quiso. Su hijo, porque no podía ir su mujer. Es una historia diferente. Pero él, porque no le dio la gana, no le gustaba. Y él con su Isabel fueron muy felices dentro de un orden, porque a él se le fue la cabeza enseguida, pero mientras fueron felices, lo fueron mucho, aquí están pasando la eternidad, ¿vale? Bueno, otro día más cosas de la Granja, porque este lugar es fabuloso.